Gloria a Dios. Tomamos la palabra ahí en Génesis capítulo 4, versículo 4. Gloria al Señor. Dice la palabra: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda. Dice esta versión: Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Alabado sea el nombre del Señor. Sea bendito el nombre del Señor. Estamos tratando el tema: ¿qué sería de nosotros sin la sangre? ¿Qué seríamos sin la sangre? Alabado sea el nombre de Cristo. A Dios sea todo honor y toda gloria. Dejando tu trono, viniste aquí, nos diste la vida al morir. No te importó el precio tan cruel, pues hasta la cruz fuiste fiel. ¿Cómo podré pagar ese precio tan sublime, esa sangre que por mí se derramó? Como quisiera besar las heridas en tus manos y las marcas en tu espalda, Señor. Dejando tu trono, viniste aquí, nos diste la vida al morir. No te importó el precio tan cruel, pues hasta la cruz fuiste fiel. ¿Cómo podré pagar ese precio tan sublime, esa sangre que por mí se derramó? Como quisiera besar las heridas de tus manos y las marcas de tu espalda, Señor. ¿Cómo podré pagar ese precio tan sublime, de esa sangre que por mí se derramó? Como quisiera besar las heridas en tus manos y las marcas en tu espalda, Señor. Oh, gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo podremos pagar ese precio que pagó nuestro amado Salvador? ¿Cómo podré pagar ese precio tan sublime, esa sangre que por mí se derramó? Como quisiera besar las heridas en tus manos y las marcas en tu espalda, Señor.
bendecimos, Señor Jesús. Te bendecimos, te bendecimos. Te bendecimos, Señor, te exaltamos, gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo podremos pagar ese sacrificio tan terrible? Oh, qué amor, qué misericordia tuviste para con nosotros, Señor Jesús. El entregarse voluntariamente en rescate por nosotros, Señor. Y cómo te estamos correspondiendo, tu pueblo, bendito Dios, aleluya. Gloria a Dios. Bien, ¿qué seríamos sin la sangre? Según Génesis 4:4, habla acerca de dos personajes que tenían pleno conocimiento acerca de la ofrenda que agrada a Dios. Ninguno de los dos se podía exceptuar. No se podía decir que el uno tenía conocimiento y el otro no, pues fueron levantados en el mismo hogar, los mismos padres. Alabado sea el nombre del Señor. De ahí que, llegando aquí a Génesis, tenemos a dos hermanos nacidos y criados fuera del Edén, con las mismas costumbres y enseñanzas. No había manera de discernir diferencia alguna entre los dos, hasta que ofrecen sacrificio. No había diferencia alguna entre los dos, hasta que ofrecen sacrificio. Mismas enseñanzas, mismas costumbres. No había diferencia entre el uno y el otro. Pero se vio la diferencia cuando ofrecieron el sacrificio. Porque aquí es donde nos diferenciamos los seres humanos los unos de los otros. Somos idénticos. Tenemos sangre con glóbulos rojos, glóbulos blancos y coagulantes. Todo, carne, hueso, sangre, el mismo género humano. Pero cuando llegamos a la presencia de Dios, es cuando se ven las diferencias entre los seres humanos. ¿Cuál es la manera como ofrecemos a Dios ofrenda? Si es a la manera de Dios, como a Dios le agrada, o a la manera nuestra. Estos dos vienen en el momento preciso a ofrecer ofrenda, sacrificio a Dios. Pero
Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a ver la diferencia. Y cada uno en particular vamos a sacar conclusiones. ¿Estoy trayéndole a Dios una ofrenda que a Él le agrada? ¿O estamos viniendo a Dios con el ropaje de la pulcritud? Con el ropaje, el manto de la excelencia, de mi modo de pensar. Es que a mí me parece que esta es la mejor manera porque la veo agradable. O voy a presentarle ofrenda, sacrificio a Dios, a la manera de Dios, así a mí no me agrade, así a mí me disguste, porque eso fue lo que le pasó a Caín. Abel se sujetó a los protocolos de la palabra de Dios, a lo establecido en la palabra de Dios. Dios había dado ejemplo de un sacrificio para quitarle la inmundicia a la primer pareja que había caído. Y eso se lo transmitió a los demás. Hubo la enseñanza y de seguro que Adán le debió haber transmitido a Caín y a Abel ese pensamiento de la palabra de Dios, que a Dios le agrada de esta manera. Dios puso allí al querubín con la espada encendida en el huerto del Edén, para que el hombre no alargase la mano y fuera desgraciado para toda la vida. Pero luego Dios, al sacarlos de allí, derramó sangre de unos animalitos para vestir a la primer pareja, y luego ellos les transmitió a sus hijos lo que debían hacer como sacrificio que agradaba a Dios. Y llegó el momento donde a Caín y Abel y Caín se presentaron ante la presencia de Dios con un sacrificio. Abel trajo el sacrificio que a Dios le agrada. Trajo sangre. Por tal motivo fue aceptado delante de Dios, tanto él como la ofrenda. Gloria a Cristo. No debemos de venir al templo a ofrecerle sacrificio a Dios a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Amén, amén, así es. Como a Dios le agrade. Así es. No venir a la presencia de Dios tras un dogma humano, Amén. tras el manto de una buena congregación, un buen templo donde hay lujo, donde las sillas son acolchadas, bien cómodas y reclinomatis. Gloria al Señor. Templos grandes, lujosos. No vengamos a la presencia de Dios con esa clase de sacrificio, porque el sacrificio de Dios es el corazón contrito y humillado, un corazón dispuesto a obedecer lo que Dios demanda en su palabra. Gloria a Cristo. Abel trajo sangre y es aceptado al igual que su sacrificio. Pero Caín, al igual que muchos Caínes hay hoy día, que se están presentando en los templos con la ofrenda que a ellos les parece,
empezando por los ministros. Ministros que no se preocupan sino por las entradas, Aleluya. por lo que entra al templo, ofrendas. Y algunos le están robando al pueblo, imponiéndole los diezmos. Cuando por la palabra ellos saben que los diezmos no es permitido para la iglesia de Jesucristo, para la iglesia de la gracia. Pero ahí están, presentándose ante Dios con esa clase de sacrificio, lo cual no es aceptado delante de Dios. Así canten, así alaben, así oren, así ayunen, así sea la congregación más excelente, más bonita, más numéricamente hablando de membresía, que tenga mayor renombre, así sea el pastor más teólogo del mundo. Caín se presenta a su manera. Amados hermanos del alma, llámense pastores, llámense miembros de banca, mucho cuidado de cómo se está presentando ante la presencia de Dios. ¿Qué clase de ofrenda le está trayendo a Dios? ¿Qué clase de sacrificio le está ofreciendo a Dios? Caín se presentó ante Dios a la manera de él. No es que a mí no me agrada la manera de Dios. ¿Cómo es posible que hay que derramar sangre? Alabado sea el nombre del Señor. Y al él presentarse a su manera, traer la ofrenda que a él le plació, así hayan sido los mejores frutos. Alabado sea el nombre del Señor. Fue rechazado al igual que su ofrenda. Puede usted traer lo mejor al templo a su parecer, pero si no es a la manera de Dios, será rechazado al igual que tu ofrenda, al igual que tu sacrificio. ¿Cómo te estás presentando ante Dios? ¿Con el sacrificio que a Dios le agrada, la de Abel? ¿O el sacrificio que a Dios le desagrada, la de Caín? Tenga mucho cuidado, ministro y pueblo en general, llamado de Dios. Sin duda alguna, cuando nuestros primeros padres cayeron, Dios marcó el camino por el cual la humanidad debía acudir a Él. Pues fue el primero que sacrificó un animal. El primero en derramar sangre fue Dios. Y Dios, con este sacrificio, un animalito inocente, morir para cubrir al culpable, fue la manera como Dios marcó el camino a seguir
para podernos presentar ante su presencia. Gloria a Cristo. Sin lugar a dudas, muchos grupos religiosos en muchos concilios no están siguiendo el camino que Dios ha marcado para presentarnos ante su presencia, sino que están siguiendo sus propios razonamientos, sus propios caminos, sus propios sacrificios. Y ahí es donde han sacado diferentes doctrinas que van en contra de las sagradas escrituras, en contra de la verdadera doctrina de la palabra fiel y verdadera de Dios. Gloria al Señor. Ministerios pastorales de mujeres, ministerios apostólicos, ministerio del soplo, ministerios donde no hacen sino hablar y hablar lenguas que no entiende nadie. Se están presentando a Dios con ofrendas que desagradan a Dios, lo cual la palabra lo describe. Fuego extraño están quemando en el altar del Señor, imponiéndole al pueblo diezmos. ¿Por qué no hablan con claridad estos ministros a la iglesia? Que lo único que está establecido para la iglesia cristiana es ofrenda, pero es una ofrenda voluntaria, una ofrenda de mutuo acuerdo. Si es casado la pareja, ponerse en el mutuo acuerdo. Si hay necesidades en el hogar, para luego ir a llevarle a la iglesia una ofrenda que a Dios le agrade. Gloria al Señor. Y le están imponiendo diezmos cuando la palabra lo prohíbe en las escrituras. Y ellos lo saben. Caín sabía la manera de cómo presentarse delante de Dios. Y los ministros hoy día saben cómo se tienen que presentar delante de Dios. Y no lo están haciendo a la manera de Dios, sino a la manera de ellos. Por lo tanto, doble condenación tienen los tales. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Robándole la platica a los borregos y lacayos que no estudian la palabra. Porque ese es el término, borregos y lacayos. Porque una persona que se deje estafar de esa manera, no se le puede dar otro apelativo. Cuando el mandato de nuestro amado Salvador Jesucristo fue escudriñar las escrituras. Eso es un mandato para toda la iglesia, no es para pastores solamente. Pero como los miembros no estudian la palabra, se están dejando estafar, robar y dejándose conducir por caminos que desagradan a Dios. Abel anduvo, alabado sea el nombre del Señor, en el camino de Dios. Abel no se salió de lo que Dios marcó desde el principio. Anduvo por el camino que Dios marcó. Presentarse ante Dios con sangre. Pero Caín, al igual que muchos Caínes hoy día, en la gran mayoría de las congregaciones llamarse en pueblo de Dios, empezando por los ministros, fraudulentos, mentirosos, cada día más ricos y los creyentes cada vez más pobres.
Pero Caín anduvo por el camino que a él le plació, el camino que él marcó. No voy por el camino de Dios. Dios se equivocó. Gas. Qué repugnante es presentarse ante Dios con sangre. No, yo voy a ir con unas buenas manzanas. Voy a ir con unos buenos mangos. Voy a presentarme con unos buenos frutos. Lo mejor del huerto lo voy a llevar a la presencia de Dios. No, Dios no le dijo eso. Dios no dio ese ejemplo. Dios marcó el camino con sangre, no con frutos, que fueron como sentencia, maldición de parte de Dios. Es posible, amado hermano y amigo, que te hayas preguntado alguna vez por qué la ofrenda de Caín no fue aceptada como la de su hermano Abel. Pero la respuesta no se deja esperar. ¿Por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín si él venía con lo mejor del huerto, con lo mejor del fruto? Él escogió lo mejor del cultivo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la ofrenda de Caín no fue aceptada como la de su hermano Abel? La respuesta es porque el uno siguió el camino que Dios marcó, la senda de Dios, el ejemplo de Dios, y el otro el propio. Presentó aquello que Dios había maldecido, Caín, y lo colocó sobre el altar. Caín pudo haber dicho, y al razonamiento humano esto parece aceptable: abro comillas, no voy a presentar un cordero lleno de sangre. Eso repugna. Eso causa rechazo. ¡Oh, sangre! ¡Qué horror! Pudo haber dicho eso. No voy a presentar un cordero lleno de sangre. No me gusta esta doctrina en absoluto. ¿Cómo es posible de que Dios nos haya dado este ejemplo? No. No me gusta esa doctrina en absoluto. La rechazo. Y hoy, al igual que Caín, están dejando la doctrina de la sangre totalmente a un lado y se están presentando bajo el manto de la pulcritud. No hay como mi mejor, como mi congregación. No hay como mi pastor. Y el pastor dice, no hay como mi iglesia. Mire cómo me tienen de próspero. Mire cómo soy de bendecido a través de esa iglesia.
No hay como mi doctrina. Se están presentando con el sacrificio de la apariencia. Sigue diciendo Caín. Hay grano y fruto hermoso aquí en mi cultivo que he conseguido con mi esfuerzo. Y estoy seguro que tiene mejor aspecto que la sangre. Así hay muchos le están presentando ante la presencia de Dios con un aspecto aparentemente agradable. El que más ora, el que más estudia la palabra, el que mejor canta, el que más ayuna, el que más sabe Biblia. Alabado sea el nombre de Cristo. Cierro comillas. Gloria a Cristo. Igualmente, en pleno siglo XXI, hay muchos cainitas en muchas iglesias. Hay muchos cainitas en muchas iglesias. Están intentando entrar en el cielo por su propio camino. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria al Señor. Le traen a Dios sus buenas obras, que como es el que más trabaja en la iglesia, ya tiene las puertas del cielo abiertas. Cuando al cielo no se va por las buenas obras, sino por la gracia de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Prefieren lo que es agradable a la vista. ¿Cómo me voy a reunir allá en esa congregación donde no hay casi miembros? Donde el pastor no es sino un gritón, donde no hacen sino echarnos cantaleta y diario nos están hablando acerca de que hay que vivir en santidad, en pureza, en integridad para glorificar a Dios. Prefieren lo que es agradable a la vista, como Caín, con su trigo y su fruto. Pero no les gusta la doctrina de la sangre expiatoria. No le hablen de la sangre. Porque la sangre los lleva a un reconocimiento total de que tienen que humillarse en la presencia de Dios para que la sangre expiatoria de Cristo lave, limpie, purifique la conciencia de malas obras. Desde el momento en que Adán dejó el Edén, ha habido abelitas y cainitas. Los abelitas pasamos por el camino de la sangre, la cual el Señor nos marcó. Los cainitas caminan
por el que a ellos les gusta, los que a ellos le place. Los cainitas quieren librarse de la doctrina de la sangre, porque la sangre nos lleva a un reconocimiento total de que es necesario que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Qué cuento de que murió Cristo para derramar sangre por la humanidad? No aceptamos esa doctrina, pero nosotros los abelitas sí aceptamos esa doctrina. Pues Cristo vino y derramó su sangre por los abelitas, por los que seguimos y seguiremos siempre el camino que Dios ha marcado. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Los cainitas quieren librarse de la doctrina de la sangre. Por ello andan de cualquier manera. Y están haciendo, oiga, creyentes de banca, ministros, doctorados en teología, ministros que tienen un sinnúmero de institutos bíblicos. Al rechazar la doctrina de la sangre, con sus actos, sus comportamientos, están haciendo lo que dice el libro de Hebreos 12:2, teniendo por inmunda la sangre del pacto. ¿Cómo no van a tener por inmunda la sangre del pacto si están siguiendo sus propios caminos, sus propios razonamientos? Se están presentando a Dios según sus razonamientos, no según como a Dios le place. Pero puedo estar seguro de que todo credo religioso que menosprecie la sangre es satánico. Todo aquel que menosprecie la doctrina de la sangre, esos grupos religiosos que están andando a su manera, no a la manera que Dios marcó, son satánicos. No importa que el predicador sea elocuente, el más preparado teológicamente hablando, no importa, es satánico. No importa que la congregación sea numéricamente hablando en membresía, muchos miembros, es satánica. Y así sea muy próspera económicamente, es satánica si menosprecia la sangre de Cristo, si menosprecia y tiene por inmunda la sangre del pacto. Si con sus labios y comportamientos habla contra la sangre, está haciendo la obra del mismo Satanás. Por lo tanto, a esas personas que les gusta escuchar a otros
les aconsejo, no le escuchéis. Si un ángel del cielo predicare otro evangelio, yo no lo creería. Alabado sea el nombre de Cristo. Porque el que desecha la doctrina de la sangre de Cristo es otro evangelio, por lo tanto es satánico. Pues Cristo murió por nuestros pecados. Primera de Corintios 15:3. Me permito leer lo que dice la palabra de Dios. Al nombre de Cristo damos gloria. Gloria al Señor. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Primera de Pedro 1:19. Alabado sea el nombre del Señor. Sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Cristo murió por nuestros pecados y al morir derramó su preciosa sangre para limpiarnos, y a través de su sangre preciosa que Él derramó, nos lavó de nuestros pecados, nos quitó toda contaminación, toda inmundicia, nos santificó y nos acercó hacia Dios, nos acercó a Dios y nos reconcilió nuestro amado Salvador Jesucristo a través de su sangre, por medio de su sangre, con Dios el Padre. Porque el pecado que había en nosotros había hecho enemistad entre Dios y nosotros. Por lo tanto, Cristo vino y derramó su sangre para quitar esa enemistad que había impuesto el pecado nuestro con el Padre. Alabado sea el nombre del Señor. Esta doctrina de la sangre es el evangelio que predicó Pablo, Pedro y el apóstol Juan. Ahí lo vemos en Primera de Corintios, el apóstol Pablo, y en Primera de Pedro, el apóstol Pedro. Y en Juan, Apocalipsis capítulo 1, escrito por Juan, versículo 5 dice la palabra. Apocalipsis, o libro de revelación, escrito por el apóstol Juan, capítulo 1, verso 5, dice la palabra. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Cristo derramó su sangre preciosa para lavarnos todos nuestros pecados. Por eso es necesario que todo aquel que oye la voz de Dios
se allegue a Dios a través de Jesucristo, lo reciba como su Salvador personal y lo haga su Señor. Y esa sangre preciosa de Él, esa sangre que Él derramó, que es su vida, esa sangre lo limpia, lo santifica y lo hace acepto delante de Dios. Y este es el que Dios honró. Este es el evangelio que Dios honró. El evangelio que predica acerca de la sangre que es la que nos limpia, la que nos santifica y la que quita todos nuestros pecados. Ese es el evangelio que Dios honró, honra y seguirá honrando por siempre para la salvación de la humanidad. Pues sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Alabado sea el nombre de Cristo. Hebreos 9:22. Gloria a Cristo. A Dios sea todo honor y toda gloria. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Bien, ya hemos pasado la segunda dispensación y hemos pasado la primera dispensación y entramos en la segunda dispensación. La primera dispensación que es la que vamos a terminar en este momento, culminó en el sacrificio de Caín. Lo primero que hizo Noé fue poner sangre entre él y sus pecados, motivo por el cual entramos ya a la segunda dispensación, que es cuando iba a venir el diluvio, y ahí entraron unos animalitos. Esos animalitos tienen un significado para Dios y para la raza humana. Inmediatamente el arca fue anclada en el monte Ararat. Cuando ya se terminó el diluvio, Noé salió del arca y lo primero que hizo él fue edificar un altar y ahí en ese altar sacrificar un animal como sacrificio por expiación de sus pecados. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Esta dispensación, la dispensación de Noé, se funda en la sangre. De esta manera, Noé anduvo por la vía de la sangre, motivo por el cual fueron llevados estos animalitos a través del diluvio. Y el verdadero pueblo de Dios ha estado andando por esta vía desde entonces, porque es la sangre la que expía el pecado de la humanidad. Para que haya expiación de pecados, debe de haber derramamiento de sangre. Por eso, amados, cada que nos presentemos ante Dios, presentémonos a través de la sangre de Cristo. Por ello es necesario llegar a la presencia de Dios con tiempo para presentarnos, porque estamos andando en un mundo lleno de maldad, en un desierto donde hay peligros para destruir nuestras vidas, peligros de asaltos, peligros de inmoralidad, peligros de corrupción. Por lo tanto, debemos llegar a la presencia de Dios,
debemos de llegar compungidos, con un espíritu contrito y humillado, y decirle a Dios con tiempo antes de empezar a cantar, a alabar y luego escuchar el sermón, pedirle a Dios que la sangre de Jesucristo, esa sangre que fue vertida en la cruz, nos limpie de toda contaminación, sea de carne o de espíritu, y nos perfeccione delante de Dios. Es la sangre la que nos purifica de todos nuestros pecados, pues la sangre de Cristo es la que expía nuestros pecados. Miremos lo que dice Hebreos 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Quién? Jesús. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Jesús, con su sangre preciosa, expió nuestras vidas para quedar libre de culpa delante de Dios. Expió nuestros pecados. Alabado sea el nombre de Cristo. Por ello Levíticos 34 dice, Levíticos 8:34. De la manera que os se ha hecho, mandó hacer el Señor para expiaros. Había que llevar un corderito sin tacha, sin mancha, sin mácula, a la presencia de Dios, y degollarlo y derramar la sangre en expiación por los pecados del pueblo. Cristo fue llevado como cordero al matadero y allí derramó su sangre en la cruz para expiar nuestros pecados. La expiación. ¿Qué es la expiación? Entramos a saber qué es la expiación en este momento. La expiación presenta el pecado como algo que contamina al ser humano. Era necesario expiar los pecados de la humanidad por medio de sangre, porque ese pecado que había en la humanidad había contaminado al ser humano. Por lo tanto, a través de esa sangre, de ese animalito inocente, se quitaba la contaminación, la inmundicia, y quedaba la persona libre de pecado, de contaminación delante de Dios. No perdonaba los pecados, no quitaba la culpa, pero lo hacía acepto de momento delante de Dios, porque esos sacrificios representaban como símbolo a Cristo, que había de venir a salvar la humanidad desde Adán hasta el último ser viviente aquí en la tierra, a saber, los de la gran tribulación. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Por ello, miraremos lo que representa la expiación. ¿Qué significa la expiación? Alabado sea el nombre de Cristo. A Dios sea todo honor y toda gloria.